A otro foco de preocupación de los últimos días. Se encuentra con nosotros Miguel Palacios, decano del Colegio Médico, y Alexandro Saco, vocero de Forosalud, que como les decía antes de la pausa, pues es un espacio autorizado desde la sociedad civil para, bueno, enterarse de qué cosa está pasando pues en este sector tan importante. Gracias, señores, por estar con nosotros. Doctor Palacios, usted ha sido muy severo en sus declaraciones con respecto a lo que se debería hacer con el doctor Moreno. Ya vimos esta mañana que ha sido retirado de la unidad de gastroenterología del hospital Loaiza. Por supuesto ya estaba afuera pues, como asesor del presidente. ¿Usted considera que se le debe retirar su licencia además? Mira, nosotros, el Colegio Médico tiene un enfoque de acuerdo a lo que la ley, las funciones que la ley nos asigna. Nosotros nos encargamos de la vigilancia ética deontológica de todos los médicos a nivel nacional en las diferentes áreas de su competencia. Este hecho ha impactado en la imagen del médico, claro. Ha impactado incluso en el compromiso moral que los médicos tenemos con la sociedad, con los pacientes. Desde ese punto de vista hemos recurrido a nuestra propia normatividad que está fijada en el estatuto. Tenemos un estatuto, el artículo 87, cuando ocurren estos eventos, el colegio de oficio le abre un proceso indagatorio ético disciplinario. De tal suerte que, pero primero hay que recopilar toda la información, todo un proceso para que no sea invalidado. Nosotros hemos hecho todos los pasos y el día de ayer lunes, en base a nuestra normativa, le hemos aperturado este proceso indagatorio ético disciplinario al colegiado Carlos Moreno, que debe durar hasta 45 días en el Consejo de Lima, que es el área en donde él está registrado. ¿Y esto podría terminar con el retiro de...? Nosotros tenemos un rango de sanciones que van desde una amonestación privada hasta la expulsión definitiva del Colegio Médico, porque hay también expulsiones por 1 año, por 2 años, pero la máxima sanción es la expulsión definitiva del Colegio Médico del Perú. Bien. Alexandro, a ver, vamos a explicarle a los televidentes qué pasó aquí. Aquí lo que se ve es un señor que se quiere hacer valer de su condición de asesor presidencial para firmar un convenio que se llega a firmar, ¿no? Dice, convenio marco para el financiamiento de las prestaciones de servicios de salud entre el Arzobispado de Lima y el Seguro Integral de Salud. Este convenio era preexistente. Y él se sirve de él para decirle a esta clínica privada: entra aquí como parte del arzobispado, con lo cual no tienes que licitar nada, ¿no? Y das los servicios para el CIS. Y además yo te doy, que era lo que comentábamos fuera de cámaras, que es un tema que no se ha discutido mucho, yo te doy la tarifa preferencial de Loaiza. Loaiza cobraba por una endoscopía, si era 80 soles en cualquier establecimiento del sector público, en el Loaiza cobraba 4 veces eso, no 360 me parece. Entonces era un amarre por todas partes, ¿no? ¿Qué ha pasado para que el sistema dé la posibilidad de que se den estas figuras? Bueno, hay un descontrol y falta de autoridad en el sistema de salud, en los grandes prestadores que son los hospitales nacionales del país, ¿no? El pensamiento moreno expresa lamentablemente cómo algunos funcionarios, malos funcionarios y malos profesionales, que no son todos obviamente, pero encuentran los requisitos para aprovecharse del sistema. El Seguro Integral de Salud está transfiriendo a clínicas privadas para este año alrededor de 100 millones de soles. ¿De un presupuesto de? Un presupuesto de 1.700 millones de soles. Pero esto ha crecido en los últimos años. 6-7% de su presupuesto. 6-7% de su presupuesto, pero en los últimos años ha crecido mucho. Mientras E-Salud te transfiere a privados más de 2.200 millones de soles. Y no sabemos qué está pasando por ahí. O sea, el presidente ejecutivo de salud, el señor del Castillo, debe transparentar en estos momentos, aprovechar la oportunidad y decir, mire, contratamos con las APP españolas 120 millones de dólares al año, contratamos con los laboratorios grandes que están haciendo estos análisis tanto, tanto y tanto, y el CIS también. Esta información debe aparecer ya la ministra y el nuevo jefe del CIS. Ya tenemos un nuevo jefe del CIS que debe transparentar información. Pero volviendo al punto, es que los hospitales carecen de autoridad. Hay grupos de interés que se forman dentro de los hospitales y ahí está, lo dice Moreno. El aparato está malogrado, que siga malogrado. ¿Qué significa eso? Entonces derivamos esto a entidades que están dentro del propio hospital, entidades privadas que se forman para extraer los recursos del hospital. Y esto de tarifa Loaiza, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el CIS, lamentablemente, no tiene la capacidad de poner una tarifa en el sector público, porque estamos hablando de tarifa Loaiza, que es distinta a la tarifa 2 de mayo, etcétera, etcétera, por determinadas situaciones. Entonces, ahora lo que tiene que hacer es que el CIS ordene todo esto y
tenga la autoridad, a través de su poder de financiamiento, de colocar los montos necesarios para que el presupuesto sea bien utilizado. Y esto debe llevar también a fortalecer el CIS. Es una discusión también ahora de una agenda de cómo fortalecemos el CIS y no lo debilitamos y lo reducimos a un seguro para pobres, sino que lo convertimos en un brazo de la universalización de la salud en el país. Doctor Palacios, ¿cómo es esto de que hay clínicas dentro de los hospitales públicos? ¿Cómo es esa figura? Este es un tema ya bastante antiguo también, incluso en una época había la mayoría de hospitales, no solo en Lima, sino a nivel nacional, tenían un servicio de clínicas en lo cual se trabajaba con una tarifa muy superior a la pública y permitía un beneficio para el hospital como recursos directamente recaudado para el médico y un... Es algo así como una universidad pública que genera sus propios recursos, con la venta de panetones, digamos, y dinamiza la atención. Claro, algo así, pues dinamiza la atención, yo atiendo, el público se va satisfecho y cada quien gana un porcentaje. Pero eso ya se... Y claro, yo atiendo y le digo al paciente, bueno, si usted tiene los recursos, pase a la clínica. Pase a la clínica. No, es lo que usualmente ocurre. El mismo médico, atiende en la tarde. Es una distorsión. Te atiendo más rápido, pero paga un poco más, etcétera. Pero eso se vino abajo y en algunos lugares ha quedado. Entonces, ese tema que ha quedado está pasando desapercibido, eso también hay que ponerlo en la agenda. Y en el caso del tema del CIS, que ha sido mediatizado, etcétera, en general nació como un programa de salud. Era malo ahí. Se juntan varios programas de salud y ahora apuntamos a hacerlo una universalización del sistema. Correcto. Hay que tener cuidado que por exposición no vaya a ser cosa que regrese a sus orígenes y se focalice el CIS. Bueno, vamos atendiendo a las madres gestantes o a la salud escolar y eso también no sería beneficioso para la población. Esto que ha pasado es un hecho mediático que ya está siendo evaluado por la Fiscalía, el colegio le abrió un proceso indagatorio, correcto, pero ahora hay que seguir pensando, bueno, ¿qué hacemos con el CIS? Para este año 1.409 millones de presupuesto, que significa una disminución con respecto al año anterior. Entonces el per cápita por cada asegurado ha disminuido, disminuye. Entonces eso hay que también ponerlo en agenda. Ahora, Alexandro, hay un tema efectivamente presupuestal, hay una reducción. Lo comentábamos ayer con el exministro Oscar Ugarte, él decía, bueno, parte del problema es la reducción presupuestal, pero yo no veo vinculación. Acá lo que parece es que ese presupuesto que ya estaba reducido, se lo comenzaban a rifar, ¿no? O sea, estamos hablando de dos temas distintos. Por supuesto, hay una necesidad en abstracto de mejorar el presupuesto del CIS, pero hay que manejarlo bien. Aquí no sabemos cómo se está manejando. Es que el CIS es el seguro financiador que paga las atenciones, ¿no? Pero claro, para que ese dinero sea más efectivo, tiene que haber un sistema que esté bien gestionado. Y en nuestro país, lamentablemente, los hospitales y las redes de salud no están bien gestionadas, no hay una formación en gestión. Entonces permite que sucedan este tipo de situaciones. Y la gente está indignada. Ahora, este hecho ha despertado la indignación de la ciudadanía y es un momento de aprovechar. Esta crisis tiene que ser aprovechada y el gobierno tiene que establecer, por un lado, la reforma de la gestión del sistema de salud, o sea, tienen que gestionar aquellos que tengan las capacidades necesarias, pueden ser diversos profesionales de la salud, tiene que haber una Escuela Nacional de Salud Pública que existe y que tiene que ser repotenciada para que haya una lógica de gestión que beneficie al ciudadano. El presidente de la República ha dicho que hay que poner al centro al ciudadano. Y lo otro es que el financiamiento del CIS tiene instrumentos legales. Hay una ley de financiamiento del CIS que obliga al Ministerio de Economía a transferir una cantidad mucho mayor de los recursos actuales a partir de un estudio actuarial. O sea, ya hay los instrumentos legales para hacerlo. Hay que ahora procesarlo y ver cuáles son esas fuentes de financiamiento, las públicas, y también hay mucha gente en el CIS que podría aportar alguna cantidad de dinero al mes. Son 17 millones de afiliados. Y el Perú no tiene 17 millones de pobres. O sea, el CIS ya no es un seguro para pobres. Se hablan de toda la gama del copago que tendría que... Más copago, porque el copago es el momento que tú llegas al establecimiento y haces en ese momento otro pago adicional. Lo que debería haber es lo siguiente, que un número que puede ser 3, 4, 5 millones de afiliados al CIS, que tienen un ingreso no formal, no en planilla, puedan ser identificados a través de la SUNAT y aportar unos 30 o 40 soles al mes, multiplica eso por 12 meses, por 5 millones de afiliados y tienes una fuente de ingreso importante, que ya se viene dando además a través del RUS.
Los afiliados, los que son personas que contribuyen a través del RUS a la SUNAT, ya están pagando 20 soles mensuales y el Ministerio de Economía coloca otros 20 soles. Es decir, hay que ver las fórmulas de financiamiento para que este CIS no retorne a lo que decía el doctor Palacios, de hacer un seguro mínimo básico, sino que se convierta en el paralelo del sistema de la seguridad social. Tenemos un sistema mixto, tenemos un ESALU, tenemos un CIS. Hay que hacer que esos dos funcionen adecuadamente y en el tiempo comenzar a integrarlos en una discusión que tiene más largo plazo. Doctor Palacios, a ver, aquí hay varios temas que preocupan. Uno es, ¿Salud cómo está gastando? Lo sabemos porque nos dice Alexandro que recién el CIS estaba metiendo 100 millones, digamos, al sector privado. Ya vemos cómo podía estarse manejando. Acá ni siquiera el sector privado, porque está contratando con el arzobispado, que tiene una figura pública, ¿no? O sea, ni siquiera es que esté contratando directamente con el sector privado, ¿no? Pero en el caso de Salud son más de 2.000 millones. ¿Sabemos cómo se está gestionando ese dinero? ¿Sabemos si hay las licitaciones del caso? ¿Si se está contratando de manera correcta? ¿Si esta figura de meter en un paraguas público también se puede estar dando? ¿Tenemos claridad sobre cómo se maneja en Salud el tema? La claridad es que lo contrario de corrupción es la idoneidad y la transparencia. Si eso se hiciera... ¿Es un sistema transparente? No, lo contrario es de la corrupción es la transparencia. Lo que nosotros pedimos es que todo eso se transparente, que todo eso se informe, que en qué se gasta las 2.000 millones de soles de Salud. No sabemos, hay que transparentarlo. Igual era en el problema del CIS. Gracias a que este tema se ha expuesto, hoy estamos enterándonos de varias cosas. Por eso, y ahora que en la ley que ha dado para reestructurar el CIS el gobierno, esto se hace interministerial y multiministerial, y en el último párrafo se considera la posibilidad de convocar a la sociedad civil y a los colegios actores de la salud. Eso se debe hacer, nosotros siempre lo que hemos reclamado, participar directamente en este proceso de manejo para justamente vigilar la transparencia de dónde se destinan los fondos, porque cuando este problema comienza y se agudiza con la reforma de salud del año 2013, y nosotros dijimos en esa época, los recursos financieros que se están ahorita fiscales van a ir orientados al sector privado. Dijimos así, que eso se veía venir, para eso era la reforma, y esto está ocurriendo. De tal manera que nosotros que estamos siempre atentos y vigilantes al curso de la salud en el Perú, debemos ser convocados en esta reestructuración del CIS, los colegios y la sociedad civil, para asegurar la transparencia e idoneidad de los recursos fiscales. Para terminar, Alexandro, ¿tenía algún tipo de justificación este convenio marco con el arzobispado? Número uno. Y número dos, ¿hay otro tipo de instituciones que se están sirviendo? Bueno, mientras haya posibilidad de tener más servicios de salud, si hay reglas claras, si es transparente, se puede establecer cuestiones de normatividad que lo permitan hacer transparentemente, ¿no? Ese es el punto. Pero claro, si hay vivos de un lado y vivos del otro que se van a beneficiar de esta manera, pues eso es punible. Pero sí hay una escasez de servicios de salud en el país. Pero otro tema también... Deben entrar los privados de alguna forma, pero de manera debe fortalecerse lo público. O sea, lo primero es lo público. Hay que mejorar lo público, hay que reestructurar los hospitales. ¿Cuánto es la brecha de infraestructura en el país? 30.000 millones de soles nos falta infraestructura en el MINSA, 20.000 millones de soles en el Salud. Ese es el punto principal y toda la problemática que se deriva de recursos humanos, etc. Pero lo otro sucede en otros países también. Se puede contratar con condiciones adecuadas. Pero lo que la gente ahora también está pendiente es de un adecuado trato, una calidad en el servicio, una calidez en la atención que permite a través de esta situación ver cómo se obstruye, porque hay una serie de intereses que lo traban. Y finalmente quisiera decir que el CIS ahora tiene la tarea también de destrabar y desburocratizar el acceso. Vaya un ciudadano a atenderse y le falta el DNI, que la referencia, que la hojita, etcétera, etcétera, cuando ya podríamos tener un sistema interconectado sin ningún problema. Pero si tenemos un sistema interconectado, obviamente las barreras caen y la corrupción también comienza a caer. Entonces es la gran oportunidad para el presidente de la República de cumplir su ofrecimiento. La ministra de Salud tiene un nuevo jefe del CIS, tiene todo un equipo renovado y tiene que escuchar, como dice el doctor Palacios, a la ciudadanía. Esa comisión de intervención del CIS tiene que convocar a los actores sociales, gremiales, a los colegios profesionales y a la sociedad civil. Que sin duda tienen una opinión informada sobre el tema. Miguel Palacios, decano del Colegio Médico, Alexandro Taco, vocero de Foro Salud, nos han acompañado esta mañana para escudriñar lo que siempre será pues tanto complejo como preocupante.
que es el sector salud. Gracias por estar con nosotros esta mañana. 8:06, vamos a hacer una pausa.